¿Qué tal? Buenas tardes. Con respecto a la parte de inductores acoplados, fíjense que si nos vamos a la parte de multisim, podemos nosotros emular prácticamente los acoplamientos inductivos aparte de transformadores. Cabe recordar que de los acoplamientos estamos considerando de que eh, pues los puntos de referencia son los que nosotros estamos tomando en consideración de por dónde entra o sale la corriente. Entonces, si el dispositivo y los inductores comparten el mismo núcleo, por supuesto que hay que identificarlos primero. Identificar primero sus pines, quienes son pin 1, 2, 3 y 4, para que de esa manera podamos seguir un orden. Entonces, en multisim tenemos estos, hay dos, ¿no? Tal como podrán ver, dice acoplamiento de inductivos y acoplamiento inductivo, ¿no? O sea, prácticamente vendría siendo pues de cierta forma la misma traducción, ¿no? Pero sin embargo, el primero nos lleva a que solamente podemos nosotros modificar unos parámetros como son inductancias, lo que es el factor K y hasta ahí. Pero no podemos nosotros modificar los puntos de referencia, a diferencia del segundo, que es el que tengo aquí seleccionado. Entonces, vean con respecto a este que tengo aquí seleccionado, pues se definen los inductores que se vayan a implementar, así como el valor de K. Y vean que cuando nosotros desplegamos ese dispositivo, ese elemento, y vamos con respecto a su configuración, vemos acoplamiento de inductor, vemos que podemos enlistar nosotros diversos inductores. Yo lo he probado solamente para dos inductores, tal y como pueden ver aquí, porque de esa manera yo puedo saber cuál es el coeficiente de acoplamiento que existe entre esos dos. Si yo colocara otro inductor, tendría que ver el acoplamiento inductivo que existen entre los tres elementos. ¿Ya? Así que la ventaja de eso es que se puede modificar, vean, la referencia. Es decir, yo configuro esto y por supuesto que yo tengo que colocar los inductores aparte y llamarlos de acuerdo a como yo los enlisté en el menú de configuración del elemento. Entonces L1, vean que lo estoy pues colocando aquí mismo, y L2. Cabe aclarar que estos elementos, vean que tienen, a pesar de que no tienen polaridad, se supone, ¿sí? Pero sí debemos nosotros de seguir las reglas con respecto a su número de nodo enumerado dentro de la simulación. Es decir, vean que tiene muy pequeño el nodo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces son los pines que tiene este dispositivo, y esos pines pues de mayor jerarquía, ¿sí? Pues llevamos con que ese primer número, ¿sí? Es decir, entre más elevado sea el número, por ejemplo aquí el 2, pues implicaría que sería el elemento común, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, el pin 4 sería el elemento común, ¿no? Por ejemplo. Vean que también existe el otro, tal y como les comentaba, componentes con bobinas acopladas en forma de transformador. De hecho, vean que aquí está su esquemático. Y este esquemático, pues al final de cuenta, es igual o muy similar a lo que es el transformador. Ya. Con ello, nosotros no podemos modificar más allá de lo que es, por ejemplo, las inductancias de primario, secundario y también factor de complemento. La ligera diferencia es pues que nada más podemos tener dos bobinas, dos inductancias aquí, ¿va? Digamos que si quieren hacer un transformador acoplamiento con núcleo de aire, pues prácticamente sería un modelado cercano al que podemos nosotros simular en multisim. Para eso, miren, aquí está la imagen del esquemático. Este circuito pues me proporciona lo que es una amplificación. Y vean que también tenemos enumerados los pines 1, 2, 3, 4, ¿no? Primario y secundario respectivamente. No podemos aquí modificar lo que es el punto, ¿sí?, de referencia, y ambos puntos está asociado con que es el pin 1 y el pin 3 directamente. Por lo tanto, no nos conviene. Vean, yo aquí esto lo tengo de esta manera, ¿no?
Pues para que vean que en este caso, en este ejercicio, pues nos van a dar respuestas similares. Siempre y cuando, por ejemplo, yo aquí la referencia tengo en el pin 1, pin 3, y aquí yo tengo la referencia aquí en este nodo, entre R3 y L1, pin 1, y ahí estaría la referencia a nuestro punto. De igual forma, si yo analizo el segundo, por supuesto que yo tendría que verificar bien qué pin es el que estoy usando. Es decir, dentro de Multisim siempre vienen enumerados los pines, tanto de inductores y capacitores. Por lo tanto, no sé si se han dado cuenta que al momento de configurar o simular lo que es un capacitor, por ejemplo, para la respuesta al escalón, ¿sí? Al escalón, para ya sea para inductor y bobina, en ocasiones daba invertida la gráfica con respecto a lo que nosotros esperábamos. Y la pregunta era ¿por qué? Bueno, pues porque Multisim nos enumera de manera automática 1, 2. ¿Ya? Y el 2 es el menos, con el potencial eh, menor, perdón, que el potencial 1. Es decir, voltaje en capacitor pues es equivalente a potencial 1 menos potencial 2, ¿no? Por lo tanto, B1 debe ser mayor a B2, así lo contempla el simulador. Por lo tanto, si ustedes invierten los pines, pues obviamente parecería que estuviéramos nosotros polarizando en inversa. Ya, cosa que no sucede, repito, porque en los capacitores e inductores no hay polaridad, a menos de que ustedes le inyecten una corriente y de acuerdo al flujo va a ser la polaridad que genere. Ya, vamos a ver un ejemplo. Bien, calcular B2 del ejercicio anterior, si se tiene que la inductancia del primario es 0.4 y 2.5, K de 0.6, inductancia mutua de 0.6. Estamos trabajando con 10 radianes sobre segundos, ese sería el valor de omega. Y I1, 2 amperios pico. Por lo tanto, ya convirtiendo esto en valores de impedancias, tenemos que el primario tiene 4 ohmios, el secundario 25 y la inductancia mutua 10 ohmios. Así que el voltaje en secundario, vean que yo esperaría, ¿sí? Pues ahora sí que 20 pico, que es equivalente a 14.14 voltios RMS. Eso es lo que yo esperaría a la salida, siempre y cuando los dos puntos estuviesen igual, ¿ya? Es decir, aquí, ahora yo los invito a que ustedes inviertan este elemento, es decir, lo inviertan para que este sea, a final de cuentas, pin 4, pin 3, para que vean que va a ser totalmente diferente el análisis. Aquí cabe aclarar que el voltaje de la salida solamente corresponde pues, a la corriente primario, ¿sí? Por la impedancia de la inductancia mutua, nada más, porque no hay ningún circuito cerrado aquí y que digamos que esta corriente que fluya genere una inductancia, una fe inducida a causa de la mutua, ¿sí? Entonces, acuérdense que para la salida tengamos nosotros, siempre y cuando un circuito cerrado, pues el potencial generado por la inductancia, autoinductancia, ¿ya? Del secundario, más el potencial, más menos, por supuesto, el potencial que se genere reflejado del primario hacia la mutua, ¿no? Entonces, cosa que aquí pues nada más tenemos la autoinductancia del secundario. Vamos con un segundo ejemplo. Vaya, ahorita vamos a verlo, lo voy a mostrar en simulación para que vean. Vean, aquí en este ejercicio nos piden que si la corriente I de entrada es de 2 amperios con una frecuencia radial de 500 Hz, nos dicen calcular el valor de la energía almacenada, ¿sí? En todo el circuito. Voy a usar este ejemplo para que ustedes vean cómo estoy haciendo la configuración de los pines, ¿sí? Y vean que aquí en este caso las referencias están en estos puntos, ¿no? Por lo tanto, voy a determinar el potencial a la salida, que aquí se los estoy dando que es 14.84 kilovoltios radianes con un fasor de 90 grados o 21 kJ, ¿sí? Picos.
Entonces tenemos de que el voltaje a la salida pues es igual a decir a la corriente por la inductancia de cada uno, ¿sí? La impedancia de cada una de las bobinas, más las impedancias reflejadas por las bobinas mutuas. Entonces, como aquí hay una mutua, ¿sí? Entonces, esto pues está generando una inducción en esta bobina, y por consiguiente la corriente que se genera aquí, de acuerdo a, perdón, el potencial que se genera aquí reflejado hacia esta, a causa de esta corriente I1, pues va a ser vista como positiva en este caso, ¿sí? Entonces, vean que pues, a la salida, pues yo tengo un potencial de, bueno, ya desarrollando toda la suma resta, de 21 kilovoltios con, por J, sí, que al final de cuentas 21 por un fasor de 90 grados o en términos RMS 14.84. Ahora, con respecto a la energía, pues de acuerdo a esta fórmula, en bobinas acopladas, tengamos de que vamos a ver, a verificar, pues la energía almacenada en en cada una de las autoinductancias, más lo que es la inductancia mutua. Aquí, por ejemplo, pues estoy viendo que voy a ver la energía almacenada en cada una de las inductancias más, ¿sí? La energía almacenada en la mutua, que en este caso solamente corresponde a este término, este de este. Y por supuesto esta, pues de las bobinas que entran en juego de la bobina acoplada, más de la bobina adicional, que en este caso es de 5, ¿sí? Entonces tenemos 42 joules aquí, prácticamente de energía almacenada. Vean que aquí en este otro ejemplo, yo voy a determinar el potencial A y B. Vean que aquí estoy ya usando modelado T, ya conversión en T. Pero aquí hay un detalle que el libro al parecer no maneja, que es importante verificar en qué posición están los puntos, ¿sí? ¿Qué posición manejan estos puntos para que nosotros podamos sumar o restar de manera algebraica? Vean que si yo realizo el análisis y los puntos están aquí, extremos, ya, tal y como vean cómo tengo colocadas las bobinas, ¿no? Aquí pin 1, pin 2 y pin 1, pin 2. La corriente es la misma porque es un sistema en red, ¿no? En serie. Aquí pues tengo colocado una bobina adicional de 1 Henry, que es L8, que está en paralelo con L7, pero que también está infiriendo con la inductancia mutua en L7. Entonces para ello vean, realizo mi análisis de malla principal y vean que al momento que yo hago mi análisis me sale con que estos términos de mutua son negativos en el sistema. Entonces, como son negativos, por eso estoy restando, ya, estoy restando en las bobinas principales, que son estas, 5 y 2. Pero, dado de que estoy restando, por supuesto que debo equilibrar el sistema, por eso estoy haciendo la suma. Dado que hago esto, pues ahora sí que tengo un circuito equivalente, que es esto de aquí, y resolviendo todo el sistema, vean que tengo un potencial, en este caso, de 9.42 voltios RMS. ¿Qué es lo que debo comprobar? Ahora me voy a ir con el caso contrario, cuando los puntos de referencia están en otra posición. Y para eso, vean que cambié la posición de L7 y ahora la pregunta es ¿qué puntos o cómo voy a colocar los puntos? Para eso, vean que dados los puntos, pues hago mi análisis de malla para que yo tenga más claro cómo son las reflejadas de las mutuas en ambos casos. Vean que primero pues tengo aquí el producto de la inductancia, autoinductancia de L6 y L7. Ahora, más las impedancias reflejadas 1 y 2. ¿Sí? Esas impedancias reflejadas, vean que me está dando positivo, ¿sí? En este caso. Por lo tanto, al momento que yo realice mi análisis, vean que pues así que en las principales, que es L6 y L7, pues voy a sumar estas inductancias mutuas ya en mi modelado T, pero como estoy sumando
en la resultante debo restar para que se pueda equilibrar la ecuación. Es decir, si estoy sumando en unas, por supuesto que debo restar en la resultante, ¿ya? Entonces, por eso es que se genera este circuito, al final de cuenta, que me queda a mí como -3 aquí, ya un producto de la mutua, ¿sí? Y de este de esta ecuación resultante, ¿no? Y vean que aquí el potencial que me está dando bajo esta configuración, vean que equivale a 65.99 voltios RMS, mientras que en el caso contrario, eran de 9.42 volts RMS. Ya, claro, estoy hablando con potenciales RMS, por supuesto les dejo aquí también los potenciales pico pico, ¿sí? Para que ustedes hagan el cotejo, ¿no? Y con respecto a la inductancia total de los nodos, ahí vean que en el primer caso, en el primer caso fue de 0.66 Henrys, ¿sí? Aquí. Y en el segundo caso fue de 4.66 Henrys. Entonces, vean que es de suma importancia el saber por dónde o cómo fluctúan estos, cómo infieren, vayan, la posición de los puntos y cómo es el análisis que requerimos hacer para poder determinar si estas suman o restan, ¿sí? De acuerdo a estas referencias. Así que eso es lo que ustedes requieren verificar al momento de que se topen con este tipo de circuitos. Vean que aquí voy a hacer, aquí tengo el ejercicio, ¿sí? Vean que como tengo los pines, tengo ese circuito del último circuito que estaba analizando. Bueno, para ello, vean que saqué el componente, tengo aquí el componente en la pantalla, que en este caso, pues, de acuerdo al número que tengo, pues va a ser K1, K2, K3, ¿no? Aquí vean que tengo K2 y está configurado con para L6 y L7 con una K de 94.83 que equivale a lo que es 3 Henrys. Acuérdense que aquí tenemos de que la inductancia mutua es igual a K por la raíz cuadrada de L6 y L7. De tal manera que despejando, pues ya me determina, me da a mí un cálculo de que K es igual a 0.94. Entonces, voy a colocar en esta posición, vean, sí, bueno, aquí cabe aclarar de que, sí, aquí lo que hice fue invertido, ¿no? Entonces tengo pin 1 y 2, entonces aquí voy a cambiar esto porque me interesa que quede el pin 1 con mi referencia de punto, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Entonces, vean que aquí voy a hacer el primer ejercicio dentro de esta configuración que les había mostrado en la solución de la inductancia total usando modelado T y por supuesto para terminar. ¿Cómo lo voy a determinar? La única forma que tengo aquí para determinarlo es mediante el potencial que existe en los nodos A y B. Y la última manera porque no tengo para medir inductancias a menos de que yo haga un circuito adicional. Entonces vean que, bueno, aquí me va a dar el potencial, ¿sí? Vamos a ver, vean que aquí tengo el punto donde está el cursor, ¿sí? En este nodo. Y el otro punto lo tengo en la parte inferior, ¿sí? Aquí en esta parte. Sí, vamos a ver qué nos da. Y acuérdense que estamos usando, aquí estoy usando una fuente de corriente de 2 amperios pico, ¿sí? Se lo muestro, vean. 2 pico con una frecuencia radial, perdón, en hertz de 1.59, que radial sería 10 radianes sobre segundos. Y vean que al momento de que yo cambio, vean aquí este es el pin 1 de este inductor, pin 2 de ¿sí? Aquí que es la intermedia entre el L6 y el L7, ¿sí? Ese sería el pin 2, entonces eso pues me indica de que esta es la entrada y esta es la otra entrada de L7. Vean que tenemos 9.42 voltios, que es lo que determinamos, vaya, en el primer caso, es decir, aquí. Ya vean que los puntos están en extremo y tengo 9.42 voltios. Me voy a ir con el segundo ejercicio en el cual el pin de L7 está prácticamente unido al pin 2 de L6. Entonces para eso vean que
pues voy a cambiar esta referencia, esta notación, ¿sí? Solo voy a hacer un giro y cambio de posición de nodos. No sé si se alcanza a ver el pin 1, que es este, ¿ya? Para que puedan determinar ese, pues tendrían que darle ustedes clic derecho e ir a esa configuración del el dispositivo para que vean dónde están conectando, con quién están conectando, ¿no? Otra manera es de que ustedes se vayan a configuraciones del elemento y en la parte de desplegar le dan a utilizar configuración específica de lista de componentes y le ponen aquí mostrar nombre de terminal de símbolo para que les pueda mostrar el número de pin de acuerdo a la jerarquía que usa Multisim. Ahora sí, ya tengo los dos pines de entrada de referencia aquí y aquí donde estoy señalando con el cursor. Así que vamos a verificar, es la misma frecuencia radial y vean que a la salida pues me debe dar un potencial de ¿cuánto? De 62 voltios RMS. Acuérdense que estoy usando un multímetro y este multímetro pues me va a dar una lectura RMS. Entonces vean que tengo 65.92 voltios, que es, perdón, prácticamente similar a lo que yo tengo calculado. Entonces implica que está bien la anotación y el análisis que estoy realizando en este tipo de ejercicios. Entonces, se los dejo para que ustedes lo cotejen. ¿Sí? Otro ejercicio que mostré igual, pues contemplaba este, ¿no? Este ejercicio. Es decir, para comprobar que realmente esté bien mi análisis, lo que voy a determinar aquí es el cálculo del potencial del nodo A y B. Son ejercicios bastante prácticos para que quede comprendido realmente cómo es la inductancia mutua, cómo se refleja. ¿Sí? Vean que aquí en este caso ambos pines están en este orden, pin 1, 2, pin 1, 2. En el otro también tengo pin 1 y 2. ¿Sí? Entonces, vean que el momento que yo realizo este análisis que corresponde a este ejercicio, ¿sí? Vean que las inductancias mutuas en ambos casos se sumaron, que son este de aquí, este producto de aquí. Entonces, dado esto, pues me está dando, o sea, estas dos, ¿no? Son las inductancias mutuas que se sumaron. Me está dando 14.84 kilovoltios RMS. Vamos a ver si corresponde. Vean que aquí, bueno, este es el anterior, tengo 14.89 kilovoltios RMS. Es lo que estoy obteniendo en estos dos para que yo vean si está bien. Vean que igual aquí yo lo que hice fue configurar este dispositivo de acoplamiento L5 y L4 con un factor de 0.61. Este valor igual lo calculé de acuerdo a la fórmula de inductancia mutua igual acá por raíz de L5 L4. En este caso, que son las inductancias que están prácticamente compartiendo el mismo núcleo, ¿no? Bueno, pues jóvenes, eso ha sido con respecto a esta parte. Con respecto a lo que es la parte de transformador, espero no hayan tenido complicaciones, pero pues al final de cuentas es configurar, ¿sí? Tenemos, vean, estos dos modelos. Tenemos el primer modelo que, como habrán visto, había que modificar las inductancias. Y por supuesto, nos da otras variables como podemos calcular nosotros las resistencias, inductancias mutuas, número de vueltas, corrientes, etcétera, ¿no? Cosa que no tenemos y el fabricante lamentablemente no los proporciona, entonces hay que calcularlo a partir de otros parámetros, de otras fórmulas. Vean que aquí tengo un modelado T similar a lo que estamos nosotros viendo, ¿sí? Para que ustedes comprueben, verifiquen, ¿ya? Entonces, aquí hay variedad para que ustedes chequen con respecto a lo que es el transformador normal.
Vean que tenemos el punto de referencia y dado esto, nosotros podemos configurar aquí, pues, su valor en número de vueltas. Y con eso podemos nosotros determinar, porque estamos considerando un transformador lineal e ideal aquí. Configurando este número de vueltas más que suficiente. Podemos nosotros configurar los demás para núcleos no ideales, por supuesto, pero vean que tenemos que calcular la inductancia, ¿no? Y acuérdense que nosotros tenemos ese, estamos nosotros asumiendo ese valor de acuerdo prácticamente al valor de estas dos, bueno, de estas dos inductancias, pero aquí no la tenemos, estamos trabajando en proporción del número de vueltas nada más. Con respecto también podemos configurar las inductancias de fuga, ¿sí? De primario y secundario, adicionales, resistencias internas. Entonces, para quien tenga, ahora sí que todos estos valores de fabricante, pues lo podemos configurar, ¿no? Para que sea lo más real. Pero si no, entonces podemos nosotros trabajar con valores de coeficientes, ¿sí? Vean que aquí no podemos, si nos vamos nosotros con la simulación de este transformador ideal, de manera ideal, nada más podemos configurar el número de vueltas primarias y secundarias. Hay otros modelos aquí mismo que ustedes pueden checar que pueden también configurar si es en valor de K que es igual al que vimos hace un rato, ¿no? Este acoplamiento inductivo, mediante este acoplamiento inductivo, que es el que tengo aquí, a ver si me parece que es este de acá, vean. Nosotros podemos modificar, bueno, la inductancia de primario y secundario y el número de vueltas queda implícito entre el valor de estos valores y por lo tanto también en el coeficiente de acoplamiento. En eso queda intrínseco, implícito, ¿verdad? Vaya, el número de vueltas, la proporción del número de vueltas, ¿sí? Entonces con ello ustedes pueden comprobar prácticamente, pues ahora sí que sus arreglos para que lleve pues esos valores cercanos a la realidad, ¿no? Porque están inmersos, implícitos en el valor de K, ¿sí? Todas esas pérdidas. Bueno, espero que haya sido de su agrado y que pues, les haya terminado pues, de aterrizar el tema que estamos viendo de acoplamientos. Hasta luego, excelente día.